Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos en este mes de septiembre precisamente celebrando nuestros 11 años de estar en el aire, sirviendo a Guatemala, llevando temas de interés y sobre todo buscando construir, porque en este programa nunca tratamos de hacer ideas que sean negativas, sino que todo, como nuestro nombre lo indica, acción positiva. Cosas que podamos contribuir a una mejor Guatemala, a un mejor país por el bienestar de todos los guatemaltecos. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente es importante porque está relacionado con uno de los mayores flagelos que vive Guatemala, y es el hecho de que en este país, como vimos en programas anteriores, el doctor Roberto Calderón en un programa anterior mencionaba que Guatemala desafortunadamente es el país con el mayor grado de desnutrición de América Latina, incluso superando a Haití, que tradicionalmente había sido el país con más daño y más débil y vulnerable en este sentido. ¿Qué hacer nosotros para verdaderamente combatir este flagelo? Pues hay una gran cantidad de medidas que pueden tomarse, pero hay unas que son sumamente importantes, muy realizables, muy simples, están a la mano y que desafortunadamente no se utilizan como deberían utilizarse. Para tocar este tema tan importante, hoy tengo el gusto, el honor de que me acompañen dos distinguidos invitados. Vamos a empezar por las damas. La doctora Maritza Villatoro, quien es presidente de la Liga de la Leche Materna de Guatemala. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar en Acción Positiva. Es un privilegio para mí, gracias. Y nuestro invitado es también el doctor José María Aparicio Tayalero. Él es médico neonatólogo y es presidente de la asociación APILAM. Él nos va a contar exactamente qué es APILAM, porque yo he tratado de recordármelo, pero es tan grande su proyección y tan amplia que después de darle la bienvenida, doctor, qué gusto tenerlo en Acción Positiva. Muchísimas gracias a ustedes. Es un verdadero honor y un verdadero placer estar en un programa tan sumamente interesante y divulgativo de ideas buenas. Y bueno, no mejor idea que la de la lactancia materna, que es lo que vamos a hablar. APILAM, soy pediatra, soy neonatólogo, y APILAM es una asociación sin ánimo de lucro, que quiere decir Asociación para la Promoción e Investigación en Lactancia Materna. ¿Qué hacemos los integrantes de esta asociación? Pues difundir noticias positivas sobre lactancia materna, promocionarla por medio de las redes sociales fundamentalmente, pero sobre todo nos encargamos de gestionar una página de proyección internacional que se llama e-lactancia.org, que habla de la compatibilidad de la lactancia materna con los medicamentos. Una página que recibimos 19 millones de visitas anuales, y en ella resolvemos dudas a profesionales y a madres sobre si estando amamantando puedo tomarme tal medicamento, por ejemplo. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Hace 2 años la doctora estuvo con nosotros acá hablando sobre el tema de la lactancia materna. Han sido 2 años de lucha, doctora. De nuevo estamos acá hoy y gracias por acompañarnos. Estás en un tercer congreso de la lactancia materna. Pero en este momento en Guatemala, ¿cuáles dirías tú que siguen siendo las dificultades, las barreras, los principales obstáculos que tú te encuentras en esta lucha tan importante y tan interesante por que la lactancia materna se use plenamente? Muchas gracias por esa extraordinaria pregunta, porque digamos, la respuesta es contundente. No ha pasado nada en estos 2 años. Incluso ha disminuido los índices de amamantamiento. O sea, el acto de amamantar ha disminuido. O sea, menos madres amamantan. Entonces, cuando me haces esa pregunta, viene a mi mente todas las acciones que hacen muchas organizaciones, aparte de la que actualmente dirijo, por ejemplo, Hambre Cero, todas esas, no se me viene ahorita el otro nombre, diferentes planes y todo. ¿Qué pasó? Digamos, con muchísimo dinero, pues nosotros somos una organización sin ánimo de lucro igualmente, somos voluntarias, entonces realmente nuestro actuar es como muy corto, ¿verdad? Tenemos 19 grupos de apoyo en Guatemala, en la ciudad, pero estamos solo en Quetzaltenango y en Antigua. Imagínate, no podemos llegar a San Mateo y Satán
o a Jocotán, Chiquimula, por ejemplo, donde ahí está el verdadero problema. Entonces, realmente estamos muy cortos, pero ¿qué pasa con todos estos programas? No cumplieron su cometido y es lamentable y triste que te lo diga. En 2 años los índices de amamantamiento en Guatemala han disminuido. Imagínese, doctor, que me impacta lo que nos comunica la doctora, porque realmente si un país necesita desarrollar la lactancia materna es Guatemala. Hablábamos de que es el país con mayor grado de nutrición, la pobreza y pobreza extrema es sumamente alta. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de APILAM, dentro de la descripción del nombre dice científicos y culturales, desarrollo de este tipo de investigación y proyección. Cuando hablamos de cultural, habrán factores culturales en esta nuestra Guatemala y en el resto del mundo que están en contra de la lactancia materna y cómo se investigan. Efectivamente, estamos en un momento, llevamos 150 años de cultura del biberón, de cultura de la lactancia artificial, ¿no? Solo hace 150 años que existen fórmulas artificiales para sustituir lo que nos había traído hasta aquí, que era la leche del pecho de nuestras madres. Siempre funcionó, siempre fue maravillosa y sin embargo hay en estos momentos una cultura global de inseguridad en la lactancia materna. Los profesionales están inseguros, los profesionales no están bien formados, no se forman los profesionales, pero no es culpa de ustedes solo. En mi país jamás recibí yo formación en lactancia materna en el pregrado ni en el posgrado. He tenido que acudir a veces a libros de la Liga de la Leche Materna para aprender algo práctico sobre lactancia materna, ¿no? Y en mi trabajo como pediatra, por ejemplo, pues tú vas tratando enfermedades, vas tratando niños, pero vas hablando con madres y llega un momento que descubres lo importante que es para ellas el amamantar a sus hijos, los numerosos obstáculos que le pone la sociedad para que puedan hacerlo y lo incompetente que eres tú para ayudarles porque no te han enseñado nada, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio porque la lactancia materna es la mejor de las vacunas, es una vacuna global y así como sí que hay planes de vacunación en todos los países, hay presupuesto para ello y además se toman indicadores y se sabe cuánto están vacunados los niños en Guatemala de tal enfermedad, a lo mejor a la décima lo sabemos, ¿no? Sin embargo, no sabemos a veces bien los indicadores de lactancia materna, no los recogemos bien, ¿no? Y sobre todo, no hay planes de lactancia materna presupuestados, no hay presupuesto en el Estado para aumentar la lactancia materna y mejoraría muchísimo la salud y la economía del país. Y esto realmente es una, diríamos, campaña más que todo de información, porque no requiere una inversión. Por ejemplo, doctora, cuando hablábamos un poco antes del programa, hay muchos mitos que hay que terminar de aclarar. Por ejemplo, dices que la mamá está desnutrida, entonces no va a tener leche para darle a su niño. ¿Cómo respondemos a ese mito? Sí, es un mito, ¿verdad? Es un mito. La madre que está desnutrida debe amamantar. O sea, lo mejor que le puede pasar es amamantar a ella y a lo mejor que le puede pasar a ella y a su bebé. Si no amamanta, es lo peor que les puede pasar a ambos. Entonces, no hay ninguna razón para que ella, por estar desnutrida, no amamante. Por ejemplo, cuando hablaba el doctor y menciona esta respuesta inmunológica que se protege con el amamantamiento, con la lactancia materna. Pero, por ejemplo, en el caso de la mamá, ¿por qué es lo mejor que le puede pasar a la mamá? ¿Cuál es cómo le ayuda a esta mamá teóricamente desnutrida que dice, mire, no va a poder... ¿Cómo la apoya? Ok, la ayuda porque primero ella no se le va a morir su hijo, no se le va a desnutrir y no se le va a enfermar, ¿verdad? Es decir, hay otras causas de enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, la contaminación del agua y todo eso que no está en nuestras manos. Pero desde el punto de vista de la lactancia, la madre va a cuidar de su hijo, no se va a morir, se va a enfermar menos. Entonces, y lo va a ver ella con su esa felicidad que causa ser madre y criar a tu hijo y alimentarlo. Entonces, esa es una. Y también la lactancia tiene beneficios para la madre, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, sería importante que lo conociera nuestra audiencia. Claro. La madre que amamanta tiene mucho menos riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario,
cáncer uterino y tiene también menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, menos riesgo de diabetes, ¿verdad? Y entonces todo esto viene a favorecer, y también menos riesgo de depresión y de enfermedades emocionales, porque ella está haciendo una labor muy importante en ese momento, que la empodera, que aumenta su autoestima y todas esas cosas. Entonces, ayuda a la lactancia, ayuda a ambos. Por eso dije, lo peor que puede pasar es que no amamante, ¿verdad? Porque ella no va a lograr los beneficios y su hijo probablemente se va a morir, como ocurre en Guatemala. Tú dijiste una cifra de desnutrición, pero la de mortalidad, imagínate, tenemos el 6º lugar en el mundo de mortalidad infantil por desnutrición proteínico-calórica. No, ese es impresionante, ¿verdad, doctor? Ahora, por ejemplo, usted mencionaba esa cultura que se ha creado alrededor del biberón, digamos, y obviamente aquí hay intereses económicos, porque la fórmula obviamente es sumamente cara. Pero dentro del contexto de lo que nos dice la doctora acá, en la parte económica, ¿cómo haría un impacto incluso para un país el hecho de la lactancia materna versus la fórmula, por ejemplo? Efectivamente, hay trabajos muy bien hechos por economistas muy competentes que han analizado las ventajas económicas de la lactancia materna, y es abrumador los millones de dólares que se puede ahorrar un país cuyas mujeres amamantan. Hay trabajos que te demuestran que una semana más de amamantamiento medio, o sea que dices, si pasamos de 3 meses de media a 3 meses y una semana, esos son miles de dólares que ahorra el país. Ahorran las familias. Una familia ahorra muchísimo porque cualquier fórmula de estas que venden, además de ser de una calidad sumamente inferior a la leche del pecho de las mujeres, es mucho más cara. Por más que digan a veces, es que mi mujer come por 2, dicen algunos para hacer la broma. Aun la mujer comiendo por 2, que no suelen comer por 2, se ha analizado eso también, qué come la madre y qué nos gastamos en biberón. Es positivo para la lactancia materna, es mucho más barata la lactancia materna para una familia media, ¿no? Y luego para el país es impresionante cómo su seguro social, sus hospitales están más descansados, porque los bebés amamantados enferman mucho menos, pero enferman mucho menos del orden de que un bebé con biberón tiene 6 veces más riesgo de tener una enfermedad respiratoria más o menos grave. Puede ser una otitis, puede ser una bronquiolitis, puede ser una neumonía, 6 veces de riesgo. Y tiene 14 veces más riesgo de tener una gastroenteritis. Se hospitalizan muchísimos más lactantes no amamantados que lactantes amamantados, ¿no? Con lo cual, las arcas del país se resienten, las arcas de la seguridad social se resienten. Estos bebés llenan los consultorios de médicos, reciben más medicinas, ¿no? Y al fin de cuentas, el país gana dinero. Y no son trabajos hechos por pediatras, son trabajos hechos por economistas muy sesudos y están a disposición del que los quiera leer. O sea que económicamente es muy importante. Claro, y aquí entonces, digamos, estaríamos sumando, por un lado, un factor inmunológico que verdaderamente protege más al niño, un factor económico, porque obviamente pues solo la fórmula, el preparar la pacha, como le decimos en Guatemala, incluso el agua, doctor, porque el agua, pues también, por ejemplo, en Guatemala es un país donde el agua es muy contaminada. Entonces, para fin práctico, tiene que ser agua embotellada, algunas de las cuales también tienen que revisarse constantemente, pero los costos económicos son sumamente altos. Si nosotros partimos de esa lógica y siguiéramos diciendo, bueno, como médicos vemos que la parte inmunológica está mucho más protegida con la lactancia materna. Como economistas decimos, bueno, pues obviamente el impacto económico es mucho más fuerte para una familia que dando pecho. Pero entonces, sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto verdaderamente transmitir esto a la comunidad médica e incluso a las madres y a las familias? Sí, hay que invertir. O sea, para promover la lactancia materna hay que invertir. Hay 2 palabras claves en esto, ¿verdad? Promover, proteger la información, proteger la lactancia. Entonces, le corresponde a los gobiernos. Aparte de nuestras organizaciones, como ya mencionamos, que hay una que otra ahí, y organismos internacionales también que lo hacen, pero le corresponde al gobierno realmente, yo diría que meterse ese tema en el corazón y entenderlo y saberlo. O sea, hay que llegar y decirle, mire, a quien corresponda, ¿verdad? En este caso al ministro de Salud, decirle, mire, estos son los beneficios que puede tener el país si hubiera más amamantamiento. Entonces,
hay que tener consultoras de lactancia en cada comunidad, ir a las universidades para que los médicos aprendan más, las enfermeras, ¿verdad? Y entonces se van diluyendo esos mitos. Yo me encontré con un bebé recientemente en una comunidad de Chiquimula, a solo 7 kilómetros de Chiquimula, cerca de un balneario muy famoso. Entonces ella me dice, estaba en un centro de recuperación nutricional que yo fui a visitar. Y yo le pregunté que por qué había destetado a su bebé. Me contó que a los 8 meses lo destetó. Entonces le dije, ¿y por qué? Me dice, porque eso así se hace aquí. O sea, mi abuelita dice que a los 8 meses la leche ya no sirve. Entonces, en el centro de recuperación nutricional, en vez de darle leche de fórmula, que era lo que le estaban dando, por eso llegó ella, para que le dieran la leche, ¿por qué no a esa mamá enseñarle que puede relactar a su bebé? O sea, decirle, a los 8 meses no se termina la lactancia. Preparar a esas gentes y tomar a la madre y volver al amamantamiento, que se puede hacer. Entonces, necesitamos un esfuerzo de país, un esfuerzo gubernamental, un esfuerzo de todo el mundo, que venga y decir, bueno, vamos a tomar este tema, pero en serio, no con sesgos ni políticos ni nada, sino que como una necesidad urgente para lograrlo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aspectos demográficos, aspectos culturales, pues obviamente nuestro mundo es hoy diferente de hace 40, 50 años. Los roles han venido cambiando en la sociedad, la mujer se ha incorporado más en el trabajo y ahora una gran cantidad de las madres pues tienen que trabajar. ¿Cómo se hace para recolectar la leche para que este niño, cuando la mamá no esté, se le pueda dar leche? Claro. Que se haya recolectado, es un proceso. ¿Cuáles son las fórmulas de hacerlo? Sí. Porque pudiera ser que la mamá tiene que ir a trabajar. En Guatemala hay una legislación que establece un tiempo para lactancia, pero cuando vamos a la realidad práctica no funciona. Pero, ¿cómo se hace para la recolección de la leche? Okay. Sí funciona muy bien para la madre empoderada, ¿verdad? La madre que ha tenido la información. Entonces es bien fácil. La madre 2 o 3 semanas antes de regresar al trabajo debe extraerse la leche. Ni siquiera necesita comprar un extractor carísimo, eléctrico o manual, sino que hay una técnica que se llama extracción manual de leche. Solo se tiene que lavar las manos y claro, guardarla en recipientes especiales, empezar a extraerse la leche, aprender la técnica y guardarla. Solo necesita tener un refrigerador. Y cuando ella regresa al trabajo, pues la persona que se queda al cuidado del bebé le puede dar esa leche, que está congelada, la puede calentar en baño María o deshielarla simplemente a la temperatura ambiente, se la da al bebé. Se recomienda que no se dé con biberón, sino que se dé con vasito, que se dé con cuchara, ¿verdad? Entonces, para que el bebé no pierda la habilidad de mamar del pezón, porque puede ocurrir, y eso es una causa muy frecuente de destete, que las mamás se van a trabajar y cuando regresan se acostumbraron al biberón y el bebé después rechaza el pecho. No es que ya no haya leche, sino que rechaza el pecho. Y la otra parte es que la madre debe seguir sacándose la leche dentro de su entorno laboral, o sea, en su trabajo debe haber un espacio para que ella se saque la leche. Muy pocas, las contaría con los dedos, las empresas en mi país, tristemente, en mi país, con dolor lo digo, que dan esos espacios a las mujeres para que se saquen la leche. Es increíble que no abran un espacio. En el baño se sacan la leche, que es el lugar más contaminado que hay, pero al final si se la sacaran ahí, pero no les dan el tiempo para que ellas puedan sacarse la leche. Entonces debemos apoyar a las madres que amamantan, se puede combinar lactancia y trabajo. Porque es importante el aspecto cultural. Doctor, usted es autor de un libro que se llama Tú eres la mejor madre. ¿De qué trata este libro exactamente? ¿Cuál es su intencionalidad de este libro? Pues es un libro de crianza donde he explicado lo que he aprendido en esta vida como pediatra, de la ciencia pediátrica, y llega un momento que tú estás ejerciendo y tienes tu bagaje cultural médico
y te das cuenta que no todo lo que has aprendido aprovecha a las madres, no todo, y que las madres tienen otras inquietudes que no venían en los libros. Entonces empiezas a intentar, las escuchas, y escuchando a las madres, yo soy un privilegiado por haber podido escuchar a tantas madres, aprendes mucho escuchando a las madres, y descubres que hay otra pediatría, la pediatría de las madres. Entonces en este libro yo mezclo un poco lo que aprendí como médico, en medicina, y como pediatra, y lo que aprendí de las madres. Entonces cuento lo que me han contado las madres, lo que me cuenta la ciencia, por si alguien le puede aprovechar, que son a las madres, ¿no? ¿Y por qué se llama el libro así? Pues porque a lo largo de la práctica pediátrica tú hablas con muchas madres y descubres la enorme responsabilidad que tienen las mujeres muy por encima de la de los hombres. Yo creo que si el mundo funciona es gracias a las mujeres, si no esto sería un caos. ¿Quién está cuidando a los niños? ¿Quién está cuidando a nuestros niños en esta sociedad? Son las mujeres. ¿Quién los cuidan? ¿Quién les dan, quién los gestan y quién los amamantan después, ¿no? Y quién, aun estando con trabajo, sigue cuidando a los bebés. Que, por cierto, hago un inciso, una empresa debería saber que es mucho más barato para ella facilitar la lactancia en la empresa porque hay menor absentismo laboral, porque las madres de niños amamantados, ellos enferman menos, con lo cual la madre se ausenta menos del trabajo y también está demostrado en un trabajo, ¿no? En fin, estas madres que van llevando a sus bebés tienen una responsabilidad y un amor hacia ellos increíble, y pese a eso, esa responsabilidad les hace sentirse culpables. Y se creen culpables de un montón de cosas. Se creen culpables de que les dices, bueno, mira, tiene una bronquiolitis, esta noche lo vamos a ingresar aquí un poquito, tal. Ay, ¿y eso? ¿Será que no lo tapé mucho yo anoche? Y yo digo, no, mujer, eso no tiene que ver, eso es un virus. Un virus, ¿y eso qué? Digo, eso es un virus que se lleva entre niños. Ay, claro, ayer lo llevé al parque y lo habrá cogido otros niños, es por mi culpa. Y yo, que no es por tu culpa, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, he tenido que hacer un discurso cuando hablo con madres, decirle, mira, tu bebé tiene tal cosa, pero ya te digo una cosa, no es culpa tuya. A ningún padre le he tenido que decir eso en la vida, nunca jamás. Los padres no nos sentimos culpables de estas cosas, ¿no? Y al final, en el libro, escribí todo un capítulo sobre la culpa en las mujeres, un capítulo muy largo que habla de la culpa, ¿no? Y diciéndoles que de culpa nada, que son las mejores madres del mundo y que sobre todo para sus bebés, solamente basta ver cómo un bebé mira a su mamá, va a decir, bueno, mi mamá es la mejor madre del mundo. Y le puse ese así título. es como la vemos todos realmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la página que ustedes dan una asistencia, porque parte de los mitos es que no doy lactancia porque estoy tomando X medicina y esto hace que sea malo para el niño. Hay muchas consultas, usted hablaba de entre 18 y 20 millones de consultas. ¿Cuáles son las más frecuentes de los mitos que ustedes encuentran en medicamentos, por ejemplo, o enfermedades? Sí, pues bueno, la verdad es que las visitas más frecuentes son las de los medicamentos que se toman con más frecuencia y suelen ser medicamentos para el dolor. Medicamentos como el ibuprofeno son muy consultados. Medicamentos para las infecciones, medicamentos antibióticos son muy consultados, pero luego nos han consultado de todo tipo, o sea, de todo tipo de situaciones. Es que puedo hacer deporte, puedo ponerme un tatuaje, es que puedo hacer buceo, puedo bucear. Y prácticamente pueden hacerlo casi todo. Pueden hacerlo prácticamente todo. ¿Y alguien tomando todo. Ibuprofeno puede dar su lactancia Efectivamente, materna? muy pocos medicamentos contraindican la lactancia materna. De hecho, en esta página es de acceso gratuito, universal. Podríamos poner el título, pero si buscas en internet lactancia y aspirina, te va a salir mi página seguro, ¿no? Entonces, prácticamente todos los medicamentos son compatibles con la lactancia y si no, hay una alternativa que la ponemos en la página. Dice, mejor tómate esto que lo otro, ¿no? Entonces, el mensaje sería que el pecho de la mujer no es la manzana esta envenenada de Blancanieves, ¿no? De la bruja, ¿no? Sino el pecho es un maravilloso filtro que filtra lo mejor de la mujer, impide que por allí pasen cosas demasiado tóxicas, ¿no? Todo pasa por la leche, pero en tan pequeña cantidad que jamás le hará daño a un bebé. Entonces, la mayor parte de medicamentos de uso cotidiano, una mujer no tiene por qué sufrir un dolor de muelas por amamantar. Puede tomarlo. Puede tomar su ibuprofeno, puede tomar su antibiótico, su dentista le puede hacer todo lo que quiera en la boca porque para eso no va a intervenir. Es muy para importante, nada. doctor. Doctor, en televisión el tiempo se va como agua, muy rápidamente. Y prácticamente hemos avanzado como leche, como debía ser la leche materna. ¿Qué mensaje quisiera usted dejarle a nuestra audiencia, doctor, que considera usted que debía quedar para que se utilice, para que se conozca? Pues yo pienso que la lactancia materna no solo debemos promocionarla
diciendo lo buena que lo es lo mejor del mundo, es lo mejor de la vida, ¿no? Es buenísima. Pero debemos decir también, debemos hacer un esfuerzo, y nuestros gobiernos y todo publicista debe hacer un esfuerzo de decir, la lactancia materna no solo es buena, sino que es muy bonita, que las mujeres están muy bellas dando pecho, que los niños están muy sanos, muy contentos, que da gusto verlo. Deberíamos difundir mucho más una imagen que en estos momentos está muy censurada, que es la imagen de la mujer amamantando. Y es una imagen maravillosa que creo que debería ponerse por todas partes para que al final todos dijeran, esto es lo mejor que puedo hacer, dar pecho. ¿Sí? Y luego quizá, si me da tiempo de decir, quería decir que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo importante. No puede ser que la industria de la alimentación infantil esté presionando tantísimo para dirigir las campañas, incluso, no digo ya aquí, que seguro que pasa también, en mi país, a veces campañas contra la obesidad o por la nutrición han sido dirigidas vía el ministerio por una casa comercial que está vendiendo productos que no son sanos, ¿no? Entonces hay que luchar un poco contra esa presión comercial y oponerse de alguna manera, regular un poco las relaciones de la industria con los profesionales sanitarios, que también son muy tórpidas, no solo aquí, sino también en mi país. Balance, doctor. Marisa. Muchas gracias. Un mensaje para nuestra audiencia de lo que tú quisieras compartir. Muchas gracias. Yo sí quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Creo que desde el punto de vista gobierno se ha hecho muy pobremente se ha tocado este tema. Debe tocarse al 100%, debe darse el valor que tiene la lactancia materna. Un país donde los niños son amamantados es un país que se pone en un mejor desarrollo, no solo del individuo, porque el individuo se desarrolla integralmente. No es lo mismo sobrevivir que desarrollarse en todo su potencial, físico, biológico, económico y emocional, ¿verdad? Entonces tendríamos incluso menos violencia. Yo quisiera también dirigirme a las madres en un segundo, que como decía, voy a repetir las palabras del doctor Paricio, que nos trasladó en un momento, que no esperemos a que los médicos entiendan el tema o se interesen por el tema. Lo estoy parafraseando. Sino que ustedes busquen ayuda. Ahí está la Liga de la Leche, en nuestra página de Facebook, Liga de la Leche Guatemala, para que nos busquen y nosotros les podamos apoyar. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Yo quedo convencido totalmente de las ventajas que tiene la lactancia materna desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y cultural. Yo realmente los invito a todos a que usemos lo que escuchamos esta noche. Tengamos un mejor país. Tratemos mejor a nuestros niños, que son verdaderamente a quienes debemos de privilegiar. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.